hemos hablado de seguridad, me pidieron que hablamos un poco de la agenda legislativa. Yo quiero empezar diciendo que para mí la tesis, un poco de lo que vemos aquí en el currículum, es para mí la tesis del país, el gran problema del país es la corrupción. Y bueno, ustedes saben que los números, las estadísticas, los estudios nos dicen que efectivamente el gran problema que tiene nuestro país. Por ejemplo, el Banco Mundial, Transparencia Internacional, etcétera, han hecho estudios hablando de que de los 5 billones aproximadamente del presupuesto que aprobamos los diputados cada año, al país le cuesta la producción entre 400 y 800 mil millones de pesos, algo así como el 20% del presupuesto. Y para que nos demos una idea, Jalisco, por ejemplo, su presupuesto anual es de 100 mil millones de pesos. No tengo el dato de cuánto puede ser el Michoacán, pero debe ser menos, porque Jalisco es un poco más grande. Entonces, partiendo de esa primera tesis, lo que hoy quiero decir que, por ejemplo, una de las tareas pendientes que tiene el Estado mexicano, el gobierno, las sociedades, necesitamos que el Sistema Nacional Anticorrupción quede completo. Para mí el Sistema Nacional Anticorrupción quedó un poco a la mitad, ¿no? Como la sociedad civil lo ha estado impulsando, ¿no? Ustedes se recordarán que originalmente fue el PAN el que impulsó esa agenda, que ha sido una agenda de la sociedad civil hace muchos años, ¿no? Bueno, yo ya tampoco me he entrado tanto en los partidos políticos. Yo milité originalmente joven en el PRD, luego fui diputado local por Acción Nacional y ahorita ya no milito en el Movimiento Ciudadano, sino que soy un candidato externo. Pero bueno, partiendo de esa premisa, ¿por qué el Sistema Nacional de Corrupción queda incluso queda incompleto? Queda incompleto por muchas circunstancias. Una de las principales, el 3 de 3, es importantísimo, ¿no? Es decir, si el 3 de 3 no es obligatorio, si el 3 de 3 no es público, entonces la realidad es que muchos funcionarios siempre hemos tenido, de acuerdo al nivel, yo en de Jalisco de 18 años, funcionario, y a mitad de esos 18 años fue alto funcionario y tenía la obligación de presentar una declaración patrimonial. Pero mientras esa declaración patrimonial no sea pública, cualquier ciudadano pueda encontrarla en el internet, pues entonces no surte los mismos efectos. En el Congreso local, por ejemplo, llegaban todas las declaraciones patrimoniales de algo así como 15.000 servidores públicos que tenían la obligación de entregarla en el estado de Jalisco. Y, por ejemplo, yo fui parte de la Comisión de Responsabilidades y yo tenía serios pleitos con el presidente, que además era de mi partido, porque pues yo no veía que se hiciera nada contra, por ejemplo, algún funcionario, y además teníamos facultades, ¿no?, para revisar, porque lo primero que decía el presidente político, decía, no, es que yo no tengo personal para revisar todas estas declaraciones, entonces, ¿cómo puedo revisarlas, no? Entonces, si no se involucra a la sociedad en ese ejercicio de revisar el 3 de 3, si ahora como quedó ese 3 de 3 y la Suprema Corte en una controversia constitucional que presentamos, el 93% de los diputados que podemos presentarlo, ha dicho pues, que no, porque efectivamente pues, estaba la facultad de legislar dentro del Congreso, de la Cámara de Diputados. Entonces, ¿por qué quedó incompleta? Y lo decía un poquito ahí con los compañeros que estamos en la mesa, era quedó incompleta porque la realidad es que la clase política es una especie de aristocracia política en este país y que quienes realmente pueden hacer las modificaciones y los cambios en la sociedad, ¿verdad? Porque la clase política en su mayoría pues está sumida en un ejercicio donde no quiere abrir y quiere permitir que haya cambios profundos. Entonces es una parte. Otra era la sociedad civil, el INCO, las organizaciones que estaban ahí metidas trabajando, muchísimas gentes, muchos ciudadanos, habían planteado que hubiera un sistema de recompensas. Y yo denunciaba que en el seguimiento de la denuncia, en algún momento, si se recuperaba algo de lo que el servidor público hubiera desviado, de ese dinero, el 10%, un 20% se veía a mí como una recompensa. Entonces, pues en Estados Unidos saben que el sistema de recompensas más en el tema penal, etcétera, de perseguir fugitivos, etcétera, pues da muchos resultados. Hay grupos de personajes que se dedican, son cazarrecompensas literalmente. En este país, pero pues ustedes saben que los objetivos protegidos y todo ese sistema de recompensas que tiene la PGR, pues no ha funcionado. Pero el sistema nacional de corrupción es mucho más grande que el tema de la delincuencia organizada, ¿no? Porque acá también entra la delincuencia organizada y la clase política. Entonces, creo que es fundamental el 3 de 3, creo que es fundamental ese tema que estamos hablando del sistema de recompensas, creo que es fundamental que también pudieran darse las facultades de lo que es el interés legítimo de que cualquier ciudadano, así que los delitos fueran oficiosos, cualquier ciudadano pueda denunciar y darle seguimiento. Porque yo fui diputado local en el Congreso local y yo denuncié los 1.000 millones de pesos que habían desviado los anteriores diputados y tenía la experiencia penal, por supuesto, y un solo caso que era público, que era que los medios lo habían hecho muy
famoso, fue el único que tuvo resultados exitosos, populares en la historia del Congreso. Los demás no tuvieron ningún efecto, porque efectivamente, por más amparos que presentaba, etcétera, me topaba con eso, decir, es que usted no tiene interés legítimo que soy diputado, tiene que ser todo el Congreso entero que le dé seguimiento. Entonces, imagínense, si yo siendo un diputado tenía todos esos problemas para avanzar, imaginemos un principio ciudadano que quiere realmente que se haga justicia. Entonces, esa parte también del interés legítimo, de la legitimidad, de la personalidad, pues, poner todas las acciones para que cualquier ciudadano pudiera, o cualquier ONG, porque también los ciudadanos no tan fácil van a arriesgarse, ¿no? Pero a lo mejor si es una organización civil que está debidamente organizada, fundamentada, etcétera, que tiene un buen activismo, pues lo puede hacer. Y tres, la verdadera autonomía de las fiscalías, ¿no? Porque la fiscalía, lo dijimos en la tribuna, porque yo soy fui secretario de la Comisión de Justicia, pues soy el que más o menos defiendo el tema penal. Entonces, en el debate que dimos fue: así no puede quedar la fiscalía, porque la fiscalía no tiene autonomía. La fiscalía va a depender de la Fiscalía General de la Nación cuando se concretice, porque ustedes ahorita saben que todavía existe la PGR, pero ya hay un proceso constitucional para que se pueda convertir la Fiscalía General de la Nación. Entonces, nosotros planteamos que fuera un organismo autónomo y obviamente la selección se elevara el umbral de los requisitos para que la personaje que llegue ahí pues sea realmente una persona que sí tenga el perfil idóneo para ser un fiscal autónomo, que no tenga compromisos ni intereses con nadie. Porque a mí tampoco me la platican. La mayoría de los personajes que ponen en los organismos fiscales autónomos, pues al final, ¿quién los elige? Los elige el Congreso, y el Congreso pues al final pone a quienes no vayan a combatirlos, ¿no? Así me pasó también en Jalisco, allá lo veo parecido por el Senado, que es el que tiene que elegir. Y esa es otra de las cosas que también son de los temas pendientes que tiene que avanzar en el sistema, vamos a decir, el sistema que se tiene que perfeccionar en México. Bueno, eso es por un lado. Por el otro lado, ¿qué tenemos que hablar también? Bueno, no nada más de la corrupción, sino también tenemos que ver cómo el sistema tiene que cambiar, tiene que mejorar en una clase política que vive de muchos privilegios. Entonces, de entrada, porque siempre me pusieron hoy el salario de los diputados, pues no tienen que disminuirse. Tienen que disminuir muchos privilegios que existen. Nosotros hemos sido la única bancada que renunció, por ejemplo, al gasto de seguros médicos mayores. Digo, un alto funcionario pues puede pagar su seguro privado, porque se lo tiene que pagar la Cámara o podría ser funcionario de primera y de segunda. Pero además, los gastos de seguros médicos mayores cuestan muchísimo. O sea, sí. No traigo el dato porque una compañía incluso presentó una iniciativa de ley para que se eliminara, pero estamos hablando de cientos de millones de pesos. Que los cientos de millones de pesos bien pueden ir a rubros donde se necesita atacar la pobreza, por ejemplo. Luego, entonces, por ejemplo, en este país le cuesta 10.000 millones de pesos cada año nada más la publicidad gubernamental a nivel federal. Pero si nos vamos, lo que cuesta a nivel Estado, lo que cuesta a nivel local, y claro, es una medida de presión y de control que se tiene sobre los medios de comunicación, eso todo el mundo lo sabemos. Luego entonces, si le seguimos buscando, vamos a ver que en este país tenemos una gran burocracia, tenemos mucha, no nada más los altos salarios, sino que tenemos mucha gente pues, que no hace realmente funciones de servidor público, que o es aviador o que realmente no se necesita para. Entonces, ahí también podríamos recortar, y es otra de las cosas pendientes que tiene el sistema político mexicano, ¿no? Y la pregunta es de ¿y cómo lo hacemos para cambiar? Pues tiene que empezar desde estos foros, tiene que empezar a participar, etc. Yo, trabajando en la política, tengo desde casi 40 años de razón, o sea, participando. Y siempre contra el sistema. O sea, porque formé el primer sindicato disidente cuando la ley decía que no podía haber sindicatos más que únicos. Entonces, me lancé de candidato al Consejo Federal Universitario en la Universidad de Guadalajara contra el grupo que todavía sigue siendo hegemónico en la universidad después de 30 años, ¿no? El Padilla y todo ese grupo, ¿no? Y lo hice, pues, como candidato independiente no gané, pero al final sí gané experiencia, gané seguridad y fui creciendo, ¿no? Entonces, pero en aquel tiempo me acuerdo que en esa generación llegamos a una generación de muchos jóvenes como ustedes que criticábamos la elección de los sindicatos, que criticábamos el sindicalismo chavo, que criticábamos muchísimas cosas. Y curiosamente, y sí, muchos sindicatos llegó una nueva en elecciones, que ustedes quieran, en sindicatos nuevos, incluso luego empezamos a cerrar sindicatos nuevos, con el demás nada más en sindicatos que hicieron 2 o 3. Y curiosamente, después de 20 años, porque estoy hablando del 94, 96, 98, ahora veo muchos de mis compañeros que teníamos esa meta revolucionaria, pues ahí, reelectos después de 20 años y vuelto a reelegir, y vuelto a reelegir, y vuelto a reelegir. Curiosamente que a veces predicamos una cosa, pero luego ya hacemos lo mismo, ¿no? Pero bueno, entonces, hablando, eso es un poco así, ¿qué más agenda traemos en el Congreso Federal? El 3 de 3 que hemos empujado fuerte, que queremos volver a replantear. Obviamente, ha habido diputados que incluso lo poco no quiero, porque no se trata de hablar de partidos, se trata de hablar de sistema.
los partidos políticos tienen que evolucionar. O sea, yo, por ejemplo, 10 años le di de mi vida al PRD, y a mí el PRD no me dio oportunidad nunca de ser candidato siquiera de un distrito que nunca iba a ganar. Entonces a mí nadie me platica cómo funcionan los partidos. El PAN, aparentemente muy democrático, porque yo gané una elección interna, etc. Pues sí, pero también tenía sus buenos vicios para que puedas entrar como militante y luego durabas un montón para que de tiempo y a ver quién te palomeaba para que realmente pudieras ser militante activo, ¿no? Si no eras adherente, una figura así. Entonces, y al final es un grupo que controla, o 2 o 3 grupos que controlan los partidos. Y en el PRI, pues ustedes saben también cuál es su historia, ¿no? Entonces, al final de cuentas, mi experiencia en el paso por los partidos, mi paso por ejemplo, en el Congreso local, cuando empecé a denunciar a todos, pues eran todos, porque ustedes saben que en los congresos locales normalmente, y federales, las decisiones se toman colegiadas, en todo el pleno, pero también en las comisiones. Entonces, la comisión de administración, en el Congreso local, pues estaba metidos todos los partidos, porque además así se regula la comisión de administración en Jalisco y en la mayoría de los congresos, que debe estar un representante de cada partido, independientemente del número de diputados. ¿Y qué pasó? Pues todos ellos firmaron para desviar todo ese dinero y al final también hicieron contratos pues, fraudulentos, ¿no? Entonces cuando yo los denuncio, el primer problema que tuve fue con el partido que supuestamente me había invitado y me había postulado, ¿no? Y fue el primero que buscó cómo expulsarlo, etcétera, etcétera. Entonces, la experiencia también en el sentido cuál es, bueno, los jóvenes, como decía Salvador Allende, tenemos que ser revolucionarios, ¿no? Por naturaleza. Nosotros si queremos cambiar las cosas tenemos que participar, exponer, debatir, y no porque alguien se pare aquí tiene que ser la verdad, sino hay que escucharlo, hay que conocerlo y hay que confrontarlo y hay que participar. No se puede de otra manera. El país así está y es un color, es otro color en todo el país, al menos aquí en Morelia, pues ya les tocaba el PRD, les tocaba el PRI, no sé si también el PAN, y a un independiente del alcalde, ¿no? A nivel federal ya nos tocó el PAN, ya nos tocó el PRI. En Jalisco ya nos tocó el PRI, nos tocó un buen rato el PAN y ahora pues tenemos muchas posibilidades de que nos toque el MC. Entonces, a veces cuando a mí me dicen, por ejemplo, el tema de Andrés Manuel, el tema de Jalisco, por ejemplo, de Enrique Alfaro, pues ya no es tanto de personas, sino de sistemas. Las personas pueden ir ampliando, poniendo bases, ¿no? Pero si se va esa persona en la que pendía todas esas decisiones para que las cosas se hicieran más o menos legales, pues dependimos nada más de un caudillo de un personaje. Lo que necesitamos es que existan los pesos, los contrapesos, las normas, los procedimientos, las leyes que permitan tener un sistema que vaya mejorando, ¿no? Un sistema donde se pueda combatir la impunidad, etc. Entonces, también estamos a favor de que se disminuya la Cámara, porque en el Congreso de la Unión nos cuesta 15,000 millones de pesos, y la verdad es innecesario que haya tanta gente ahí. No nada más son los diputados o los senadores, sí, debe disminuirse sin duda, y es una agenda que también estamos impulsando, pero los que se deben de quitar no es nada malo de representación proporcional, sino lo que no trabajan. Yo hablaba, por ejemplo, con números, ¿no? Por ejemplo, y es de las cosas que hemos impulsado, por ejemplo, nunca hay los 500 diputados en un pleno, nunca. En el tiempo que yo tengo, nunca he visto que en la lista diga 500 diputados, o siquiera que sean 490, ¿no? En promedio hay 400 y las estadísticas dicen que son menos, en promedio. Entonces, hay que quitar esos 100 por lo menos. O sea, a mí si me dijeran, Víctor, ¿cuál es la propuesta? Con 200 diputados hoy es más que suficiente. Senadores, con 60 senadores o uno por estado, es más que suficiente. Claro, también es importante ver la representación proporcional, ¿no? Para que haya equilibrios, porque si también volvemos a los estados hegemónicos donde todo el mundo ganó, y dónde está el peso y el contrapeso y el equilibrio de quién le va a decir al otro que anda mal, porque esas cosas que hacen falta. Hemos impulsado con Mayara Lórica de Garillo y otros compañeros quitar los presidentes y sus pensiones. O sea, mientras muchos servidores públicos, mientras el obrero, sí se tiene que fregar 30 años para tener una pensión muy fregada, no es posible que un presidente tenga 6 años y le dé una pensión jugosísima y además ayudar. Entonces, en el tema de seguridad estaría de acuerdo que se les, de alguna manera, una seguridad, vamos a decir, moderada, porque se han arriesgado si quieren, porque hay los que se han arriesgado. Pero de ahí para allá todo nos cuesta como 4 millones de pesos al mes. Entonces, eso también son gastos innecesarios. Ahora bien, me he ido así como muy rápido, terminando, voy a aplicar el tema de seguridad, procuración de justicia, el sistema de policía penal. Después abrimos preguntas y respuestas y ahí creo que cansados a muchos de ustedes, les agradezco que incluso estén aquí en esta tarde, pero ahí preguntar lo que ustedes quieran, sin problema, y podemos abrir los tópicos que se vean. El tema del sistema policial en este país.
Yo me acuerdo cuando surgió aquel famoso José, que iba a haber un bono extraordinario, 99, con la Bastida Ochoa, y se decía en aquellos tiempos, hay que limpiar las corporaciones, pero a la vez les vamos a dar más recursos. Y yo hice un análisis, y desde el 96 a la fecha, nada más eso del Volkswagen por las ejes, lo han cambiado de nombre. En eso hay más de 100 mil millones de pesos extras que se le han dado a la seguridad. Pero además, si vemos los presupuestos de seguridad, de justicia, se han incrementado exponencialmente. Pero ¿ha disminuido la seguridad y la violencia en este país? ¿La inseguridad? No. Entonces, ¿es un tema de dinero? No. Es un tema de políticas públicas. Las políticas públicas se han incrementado más. Y pues me defiendo de ese tema porque durante muchos años, ya son más de 20 años metidos en el sentido del dinero. Y luego se les ocurrió decir, no, hay que limpiar las corporaciones. Y para eso, hay que estar de policías. Y para eso hay que crear lo que son los exámenes de confianza. Y como muchos policías nos dan los juicios, muy bien ese cuento porque yo defendí muchos policías y ministerios públicos y compañeros actuales secretarios que ganaban juicios. Y perdía, pero también ganaban, ¿no? Porque luego las instituciones tienen muy débiles sus áreas jurídicas. Entonces dicen, no les demos derecho a instalarlos. Porque si ya los corrimos por alguna cosa, eso es como el discurso oficial, ¿no? Y oficial hablo no de colores ni de partidos, estoy hablando de un sistema, ¿no? Porque así están los sistemas creados. Entonces, si ya los corrimos es por algo. Traen alguna mancha y ustedes saben que la corrupción policial, etcétera, y nos han metido todo ese discurso. En consecuencia, llegaron al grado de crear una reforma constitucional donde el policía, si llega a ser corrido y demanda, por ningún motivo tiene que regresar. Y con esa reforma constitucional, pues al final de cuentas, le quitaron esa posibilidad porque lo pusieron en la Constitución. Pues crearon un enredo jurídico porque al final ese principio ahí choca con otros principios constitucionales. El primero constitucional de derechos humanos, todos tienen derecho a la Constitución, todos. Entonces el policía es un ser humano al final de cuentas. ¿Y por qué entonces no tiene derecho a derecho y defensa? Porque la separación dice la Constitución, es decir, si yo a un policía le digo, no te voy a dar el derecho de derecho y defensa, no te voy a hacer ningún procedimiento, usted ya aquí ya no trabaja a partir de mañana y no lo vamos a dejar entrar, porque puede pasar eso, porque luego ocurre que llega un presidente municipal y un gobernador de un color de lo que otro y ya esos policías se han dejado toda la gente y van para afuera. Pero eso es más profundo que un simple correr gente. Es más profundo porque al final de cuentas con los exámenes de confianza que empezaron en 2006 por ahí para adelante, implementarlos de 2006 a esos 10 años, en 10 años ha mejorado la seguridad. Tenemos mejores corporaciones policiales, tenemos un modelo que podemos decir es muy bueno, ¿no? Al contrario, si nosotros del 2006 al 2017 que estamos ahorita revisamos las estadísticas, van a ver que los homicidios se implementaron, que los secuestros se implementaron, que estamos peor de inseguros que antes. Entonces, lo que nosotros hemos planteado es, y soy el único diputado que lo ha hecho y obviamente la fracción parlamentaria apoyándonos, es la discusión hoy es la ley de seguridad interior para que le demos facultades a los militares, que sería otro tema. También yo ahí estoy haciendo un estudio para mí de este tema de las Fuerzas Armadas, que podemos pasar con 2 horas con eso nada más. La otra discusión es el mando mixto, mando único, como ustedes quieran, pero nadie está hablando que cambiemos el modelo policial. No se trata de mandos, se trata de que hoy el modelo policial, queremos realmente cambiar el modelo de seguridad, queremos tener una mejor seguridad y una mejor justicia, porque también con el nuevo sistema decimos que los peores de los operadores, el labor más débil es los policías, por la falta de capacitación, etc. Lo que hoy tenemos que hacer es crear un nuevo modelo policial donde al centro de ese debate estén los policías. Porque entonces tendremos que modificar, no nada más se trata de recursos públicos, se trata de que realmente le demos incentivos, que es una verdadera carrera policial el ser policía, como es en otros países. Pero la gente dice, no se trata de darles un curso, no, se trata de darles incentivos. ¿Qué tipo de incentivos? Bueno, si nosotros, ya los estudios nos demuestran que el 60% de municipios de este país no pueden dar las garantías mínimas ni de salario, porque les pagan en promedio 5,000 pesos, ni de prestaciones, es decir, un policía puede estar ahí toda su vida y nunca va a poder jubilar porque no le pagan la seguridad social, ni ya no digamos pues lo mínimo para que tenga oportunidad de tener una familia, etc. Entonces, lo principal es que creemos una carrera policial. Oye, las Fuerzas Armadas, pues las Fuerzas Armadas tienen mejores salarios y tienen, por ejemplo, la posibilidad de que puedan pensionarse o jubilarse a los 20 años. Un militar, sí, se ha sacrificado, pero además tienen muy buena seguridad social, pero además tienen
casas, porque ustedes ven que dentro de los cuarteles existen habitaciones. Entonces, lo que hoy necesitamos es, por supuesto, si el mando policial, si el mando mixto, como ustedes quieran llamarlo, y sí, si hay municipios que no pueden darle esos mínimos derechos y esa carrera policial, la formación, la capacitación, etc., pues ese municipio no puede tener policía. Yo fui corredor delegado regional, es una especie de subprocurador en Jalisco, y por supuesto veía municipios que tenían 5 policías, ¿no? casi con resorteras. Pues obviamente, ¿cómo les puedes exigir algo? O sea, la ley sí la cambiamos muy bien, dijimos, todos los policías hoy tienen que tener preparatoria, pero no ha habido cursos no hemos hecho un plan para que esos policías estudien la preparatoria. O sea, aquí en este país hemos transitado a una serie de ideas acá en los legisladores, pero que en la práctica no están dando resultados. Entonces, debe haber un verdadero incentivo, recompensas, carrera policial, de formación, una carrera profesional. De tal manera que un niño hoy, en nuestro país, nuestros hijos, si tú les preguntas a tu sobrino, a tu hijo, lo que tú quieras, oye, hijo, ¿tú quieres ser policía? No, yo no quiero ser policía. Y si nos vamos a algunos pueblos de la sierra, incluso dicen, yo quiero ser narcotraficante. Así está de mal nuestro país. Pero no estamos hablando de una reforma, tiene que ser una reforma profunda, es cambiar el modelo policial y hablar de un sistema, policial, de un sistema de seguridad pública, porque va a impactar el sistema de seguridad pública y va a impactar el sistema de justicia. Porque, ojo, hay muchas voces diciendo que el nuevo sistema de justicia penal va a fracasar. Pues sí, va a fracasar por la producción, porque la capacitación se la fregaron. 21,000 millones de pesos. Eso nos costó la implementación. Se dejó todo para el último, en todos los estados están igual. Y obviamente le quieren echar la culpa. Y ahora lo peor es que están volviendo al legislativo, ¿no? Y entonces hay tentación de decir, no, es que ¿sabes qué? La prisión preventiva, regresa a la prisión preventiva. Está demostrado que eso no funcionaba. Porque estábamos metiendo a la cárcel, otro estudio que hizo, si mal no recuerdo, fue en el 2012, de los 70,000 presos que había en el país en ese tiempo, que es muy parecida a la cifra ahorita, pues está cambiando con el nuevo sistema, pero el anterior sistema, de esos 70,000 presos procesados por delitos de robos calificados, porque estaban presos, tenía que ver con un calificativo, el 80% de esos presos procesados, incluso ni sentenciados, estaban procesados por delitos patrimoniales, robos calificados, que no rebasaban el monto de 5,000 pesos. ¿Qué quiere decir? Pues que teníamos colapsado el sistema de justicia penal y las prisiones con delincuentes de un perfil criminal, pues mínimo, ¿no? Sí violento, pero violento era que a lo mejor en la noche una calificativa era la nocturnidad y que se robaron los espejos. Pero entonces los delitos que realmente estaban impactando, que nos impactan todavía, que son los homicidios, los secuestros, las extorsiones, las violaciones, los robos calificados ya de vehículos, etcétera, pues esos, los robos de hidrocarburos, esos no les estamos poniendo atención. Porque estaba demostrado que en el país de cada 10 homicidios se estaban resolviendo gente que se estaba llevando a prisión a 2. Y ya no hablemos del otro, ustedes saben cómo estaban las cifras, ¿no? De cada 100 personas que cometió un delito, de cada 100 delincuentes, uno era sancionado nada más, uno a lo más. Entonces, claro que existen los riesgos, si no volteamos a ver ese eslabón más débil y le damos recompensa y la fortalecemos y le creamos una verdadera carrera, lo otro también tendría que pensarse en la autonomía. Por ejemplo, otros países funcionan, y ya no hablamos de mandos únicos, ni mandos mixtos, ni mandos estatales, ni mandos metropolitanos, porque está demostrado en el mundo, yo me he metido un poco a estos temas y he escuchado expertos también. Por ejemplo, en Estados Unidos existen condados, especies de municipios, y tienen sus policías municipales y funcionan muy bien. Colombia funciona con una policía nacional, España con una policía nacional igual que Chile, pero hay otros países que, por ejemplo, Alemania que no, que Alemania tienen estatales, tienen también municipales, Inglaterra igual. O sea, la panacea no es hablar de una policía nacional, porque incluso en nuestro país eso puede ser también como delicado, medio riesgoso, porque tenemos una cultura centralista, que en este sexenio volvimos, hay muchas reformas hacia el centralismo, y lo que mi crítica es más hacia el sistema, no quiero meterme en el tema de colores, porque al final lo que yo también los quisiera invitar, como jóvenes que son, a que no se casen, no solamente con los colores, qué bueno que tengan libertad en un partido, pero que sean críticos siempre, críticos. Es cierto, a veces los críticos de repente rayamos en la radicalidad, ¿no? Y de repente nadie quiere hacer equipo con nosotros, construir, pero hay momento para todo. También en la política quiero buscar cómo construir. Yo en el Congreso local, que venía del Ejecutivo, que venía de un sindicato, que había sido siempre de oposición,
pues me fue muy difícil, aunque era diputado también de oposición, pero construir incluso con mi bancada. Pero fui aprendiendo. ¿Verdad? Había cosas en las que sí construía y había cosas en las que no iba con ellos, etc. Y ahorita que estoy en una bancada minoritaria en el Congreso de la Unión, pues también he tenido que cerrar filas con mi bancada y las cosas, las diferencias ideológicas, pues las trato de arreglar con mi coordinador para luego salir ya consolidados como bancada. Entonces, lo que quiero insistir es, si hay la tentación de que el sistema de justicia penal nuevo no va a funcionar, pues sí, efectivamente, si no volteamos a ver esos eslabones y si no hacemos las modificaciones necesarias, profunda, porque tiene que hablarse de políticas públicas y de sistema, sí puede que vamos a seguir teniendo problemas. Porque ahora el nuevo sistema de justicia penal, que tiene buenos resultados en otros países y que yo soy un convencido que puede funcionar, porque el problema ya no es de leyes. Aunque ahorita dicen, no, es que meter otra vez prisión preventiva a esos otros delitos. Y existe la tentación y vuelve, pero la tentación a darle más facultades al Ministerio Público, porque no estamos acostumbrados a poner al Ministerio Público en igualdad de armas, como dice la Constitución, en el principio constitucional de contradicción que maneja el Código de Derecho Constitucional, y ese principio de protección es igualdad de armas ante el abogado defensor, el imputado y la víctima, en este caso representado por el Ministerio Público, y de una cultura represiva. Y como claro, normalmente, ¿quiénes tienen más influencia en los legislativos? Pues